Hola amigos, muy buenas noches. Les habla el profe Maya. Estamos aquí para continuar hablando del tema de los ingresos de actividades ordinarias. En la sesión anterior estábamos hablando acerca de los ingresos por ventas de bienes y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para reconocer estos ingresos. Vamos a hablar entonces, a terminar de mirar algunos casos o algunas características de los ingresos por venta de bienes. Y bueno, continuaremos ya con ingresos de servicios. Entonces, estamos por aquí en el párrafo 23.13. En general, lo último que hablamos fue que la entidad debe reconocer el ingreso por venta de bienes cuando entrega o cuando se desprende de los riesgos y ventajas asociados generalmente a la propiedad del bien. Si una entidad conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción es una venta y la entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias. Aquí no están hablando de una parte física de la propiedad, sino que están hablando de una parte de los derechos legales de la propiedad, o más bien de una parte de los riesgos y ventajas asociados a la propiedad. Por ejemplo, un vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando conserve la titularidad legal de los bienes con el único propósito de asegurar el cobro de la deuda. Es muy común cuando se venden bienes inmuebles, si el vendedor queda debiendo una parte, entonces si el comprador queda debiendo una parte más bien, entonces el vendedor le dice: cuando me acabe de pagar, le firmo la escritura. Ese es un caso típico, es un caso sobre el que se ha discutido mucho, porque hay muchos consultores que todavía insisten en que la venta de inmuebles y las compras de inmuebles solo se deben reconocer cuando se haga la escritura. Pero el párrafo 23.13 es muy claro en eso. Si me dice: mire, solamente esperamos a firmar la escritura cuando pague el saldo, pero ya le entregaron la propiedad, ya el comprador puede hacer uso de ella, la puede usufructuar, paga los impuestos, entonces ya se debería reconocer para efectos financieros la transacción. Entonces John Belandia pregunta: profe, al comprar un lote, ¿se debe pagar antes de firmar la escritura o con la firma? El pago va a depender del acuerdo contractual. O sea, yo no le voy a decir cuándo tiene que pagar, ni las NIF dicen en qué momento hay que pagar. El pago es un acuerdo contractual. Usted podría vender el lote, hacer escritura y que le paguen dentro de 20 años, podría ser. Usted podría decir: yo no le hago la escritura hasta que me pague. Bueno, también. Entonces, el tema del pago, más que un tema de las NIF, es un tema contractual y habrá que incluirlo en la promesa de compraventa y en la posterior escritura. Pero digamos, lo interesante es que si el pago, si la escrituración se somete o se supedita a que se haya hecho el pago, entonces la transacción se reconoce de una vez. Usted dice: compré un lote. Y además, esa es la realidad financiera. Si usted, digamos, lo ven llegar al lote, a levantar una cerca, a empezar a echar cimientos, la gente que va a decir: ay, este señor compró el lote. Esa es la realidad. Ya hay un contrato donde dice cuánto va a pagar usted por él y cómo lo va a pagar y todo eso. Es posible que el contrato diga que no le dan escritura hasta que acabe de pagar. Ese es el típico caso donde el vendedor se reserva para sí el derecho de dominio como garantía del pago del bien. ¿Ok? Entonces sí es posible contabilizar la compra de un inmueble antes de tener escritura, o la venta antes de tener la escritura. Ahora, si el tiempo es corto, por ejemplo, hicieron una promesa y la escritura la van a firmar dentro de un mes, pues entonces reconozca la transacción cuando se firme la escritura, y así se va a evitar una diferencia entre el valor contable y el fiscal. Pero eso solamente le va a funcionar cuando el plazo sea corto. Pero si el plazo es de un año, si el plazo es de 2 años, entonces ya el asunto no le va a funcionar muy bien, porque sí va a tener usted, de hecho, cuando usted compra el activo y la escritura se va a hacer dentro de 2 años, usted va a contabilizar entonces un anticipo, un activo anticipo para compra de propiedad, planta y equipo, y el activo no le va a quedar ahí reconocido. Ese es el tratamiento fiscal.
El tratamiento contable va a hacer que usted va a reconocer el activo y va a reconocer una cuenta por pagar por el valor que está debiendo. Entonces, cuando se hacen esos negocios y la escritura se posterga hasta tanto se haga el efectivo recaudo, pues sí va a haber una diferencia entre el valor contable y fiscal del activo. Pero les tengo una buena noticia, esa diferencia por sí misma no genera impuesto diferido. Ya hicimos el análisis en caso real de dos entidades y no se genera el impuesto diferido por la contabilización y el no reconocimiento fiscal. Pero sí se genera un impuesto diferido cuando usted empieza a depreciar el activo para efectos contables y todavía no lo ha reconocido para efectos fiscales. Allí sí hay un impuestico diferido, pero en el momento inicial de la transacción no se genera impuesto diferido. De forma similar, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias. Ahora usted me dice, profe, pero es que esto es de actividades ordinarias, esto no es para cuando vendo propiedades, planta y equipo o compro. Pues déjeme decirle que los requerimientos de la sección 23 de ingresos de actividades ordinarias se aplican también a la compra o venta de cualquier tipo de activo que tenga la compañía. Y eso lo establece, entre otros, la sección 17. Allá en la sección 17 dice que cuando usted venda un elemento de propiedades, planta y equipo, pues le aplicará los criterios de reconocimiento de la sección 23 para reconocer esa compra o esa venta. De forma similar, una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando ofrezca una devolución si los bienes están defectuosos o si el cliente no está satisfecho por otros motivos y la entidad pueda estimar con fiabilidad las devoluciones. Cuando una entidad dice de cada 100 pedidos que despacho me devuelven 1 o me devuelven 2, entonces allí vamos a concluir que la tasa de devoluciones es baja, por lo tanto va a reconocer los ingresos desde el despacho. Pero si la tasa de devoluciones es alta, entonces no va a reconocer el ingreso sino hasta que el cliente le confirme que sí está satisfecho con el pedido. Bueno, en estos casos la entidad reconocerá provisión por devoluciones. Cuando yo reconozco el ingreso pero tengo una expectativa de algunas devoluciones, hago una provisión de acuerdo con la sección 21, provisiones y contingencias. Bueno, algunos casos, cuando el vendedor no conserva riesgos significativos de propiedad. Un fabricante de máquinas expendedoras vende 10 máquinas a crédito a un parque de diversiones. El plazo de pago vence a los 3 meses de la entrega. Para todas las ventas realizadas a crédito, el fabricante incluye en el contrato una cláusula mediante la cual la titularidad legal se transfiere recién al recibirse la contraprestación y no al momento de la entrega. ¿Por qué hace esto el vendedor? Por una sencilla razón: si no le pagan la máquina, pues él simplemente va y retira la máquina. Seguramente hacen un contrato en el cual durante esos 3 meses la máquina no es propiedad del cliente sino del vendedor, y apenas le pague entonces le hará la factura de venta. José David dice, ¿verdad que ahora el control no es elemento indispensable para considerar un bien como activo? Por ejemplo, los comodatos. Pues no es que ahora sea de una manera y antes haya sido de otra. Y sobre el tema de los comodatos, hay que tener muy en cuenta qué tanto los riesgos y ventajas del activo se traspasan al comodatario. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, voy a suponer que tengo una máquina, un torno, una máquina de soldadura, y se la doy en comodato a una fundación. Esa fundación hace artesanías y entonces yo le entrego en comodato la máquina de soldadura y hacemos un contrato donde digo, le pongo esta máquina ya, es mía, no es suya, y se la dejo usar durante 30 años y dentro de 30 años me la devuelve. Entonces allí nos toca analizar cuál es la vida económica del activo. Seguramente esa máquina dentro de 30 años no va a tener un valor significativo, aunque haya una cláusula que diga que me la tienen que devolver, pues cuando me la devuelvan seguramente ya va a ser chatarra. Entonces, en ese orden de ideas, el comodatario se va a beneficiar de todos los riesgos, de todos los beneficios de ese activo. Entonces debe reconocerlo, es una donación que le estoy haciendo. Y yo, que compré la máquina o que la tenía en uso,
si se la di a ellos para que la usen gratuitamente por 30 años, pues significa que yo ya no me voy a beneficiar de la máquina, tendré que sacarla de mi masa patrimonial y reconocer esa donación que le hice a la fundación. Es decir que aunque la entregué por comodato, en última resulta siendo una donación, porque le estoy entregando, aunque no le estoy entregando la titularidad legal, sí le estoy entregando prácticamente todos los beneficios asociados a la propiedad. Entonces ese tema del comodato hay que analizarlo de esa manera. Ahora, si yo lo que hago es entregar en comodato una oficina y decirle a la fundación, mire, trabajen allí en esa oficina y le voy a dar un comodato por 3 años o por 5 años y a los 5 años me devuelven la oficina, pues seguramente cuando me devuelvan la oficina en 5 años, esa oficina va a seguir generando beneficios económicos para mí. Entonces, en ese caso, yo no doy de baja la oficina ni la fundación va a reconocer ningún activo. Entonces, mire que el tema no es titularidad legal, el tema no es tenencia, el tema es qué tanto el uno o el otro se benefician, ¿sí? O se atribuyen los beneficios económicos del activo. Entonces, no es lo mismo un comodato sobre una máquina que un comodato sobre un bien inmueble. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces siempre habrá que analizar eso. ¿Qué tipo de activo es y qué tanto los riesgos y beneficios se traspasan al comodatario o se quedan en el comodante? Yo sé que hay colegas que dicen que no, que el comodato no, que no sé qué, pero allí nosotros no podemos dar una sola respuesta para todos los tipos de comodato. Hay muchos tipos de comodato, muchos tipos de inmuebles y siempre tendré que analizar los riesgos y ventajas asociados al activo. ¿Quién es el que realmente se va a beneficiar en mayor parte de ese activo? Si el beneficio es temporal y el activo después de un corto tiempo vuelve al comodante y sigue dando beneficios económicos, pues entonces él lo seguirá reconociendo. Ok, bueno, seguimos por aquí. Un minorista ofrece a sus clientes el derecho perpetuo de devolución sobre las linternas que vende. Estos casos como que ya los habíamos visto. Esto me hace acordar de la olla pitadora. ¿Quiénes de aquí tienen una olla pitadora en la casa? Seguramente todos tenemos una olla pitadora. Pues resulta que las ollas pitadoras suelen tener una garantía de por vida. Pero entonces, si yo vendo ollas pitadoras, ¿será que tengo que hacer una provisión y mantener esa provisión ahí por toda la eternidad? Bien, miremos este caso. Un minorista ofrece a sus clientes el derecho perpetuo de devolución sobre las linternas que vende. Este caso me hace recordar las ollas pitadoras. Todos nosotros tenemos en la casa una olla pitadora, todos. El que diga que no tiene una pitadora, pues seguramente conoce una pitadora. Pues resulta que las ollas pitadoras suelen tener una garantía de por vida sobre defectos de fábrica y todo esto. Pero yo no creo que alguien después de 15 o 20 años vaya a llevar una olla pitadora por garantía, con el mango todo quemado, ¿cierto? Toda untada de frijoles, toda manchada de tanto hacer el sancocho de cola. Entonces, aunque hay una garantía de por vida, en la práctica, en la realidad, el que va a reclamar, pues suele reclamar en un periodo corto de tiempo. Entonces, en este caso, los vendedores o los fabricantes que ofrecen ese tipo de garantías, ellos estiman cuánto tiempo suele tardar una persona en reclamar una garantía. Y asimismo es el tiempo en que esa garantía se va a mantener como provisión en los estados financieros. Y también se estima qué porcentaje de las ventas suelen volver por garantía y de ese modo también se va a estimar la garantía. Este tema lo vimos cuando estudiamos la sección 21, provisiones y contingencias. Ahí pueden revisar el material y hay varios casos sobre el reconocimiento de garantías. Bueno, y hasta aquí el tema del ingreso por venta de bienes. Yo quisiera saber, bueno, por lo menos de los que están conectados, quisiera que me digan ustedes
o las empresas para las cuales trabajan, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que venden? Gabriel, Jessica, John, José David, ¿qué venden las empresas para las cuales ustedes trabajan? Y quisiera saber si hay algún tipo de acuerdo especial con los clientes, ¿sí? O algo especial en los contratos que requiera ser analizado. A ver qué escriben por aquí. O si alguien trabajaba con Aida Merlano y vendían votos, pues también podemos analizar el caso. A ver qué me dicen. Está escribiendo John. A ver, una vende software deportivo que los socios inventaron. La empresa de ellos mismos les compró el derecho. Hicieron un software, se lo vendieron a una compañía y venden software. Entonces, el tema del software es bien interesante porque a la final las casas de software no venden el software, sino que venden licencias para utilizar el software. Ese es un ingreso por explotación de intangibles en lugar de ser un ingreso por venta de un intangible, ¿sí? Si yo vendo intangibles, aplico todos estos requerimientos, pero en el caso de las empresas de software lo que hay son unos derechos de explotación del software. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, yo quiero su software, y ellos me dicen, listo, yo le doy la licencia para 1, para 3, para 5, para 10 usuarios, y esa licencia le cuesta, por decir algo, 20 millones de pesos y es perpetua, indefinida. Bueno, entonces yo reconoceré un intangible, yo comprador. El vendedor va a reconocer un ingreso por venta de software de manera inmediata, aunque la licencia sea por 20 años. De una vez ya reconoce la venta de esas licencias. Alguien podría decir, profe, ¿y por qué no distribuimos el ingreso por venta de esa licencia a lo largo de los 20 años? Porque mire, yo vendo la licencia de software y ya desde hoy ya recibí la plata, ya cobré, ya la instalé. Incluso si ellos la usan un año o la usan 20 años, para mí es indiferente. Y a mí no me toca hacer absolutamente nada más por esa empresa. No me toca hacer absolutamente nada más para que esa licencia funcione. Yo simplemente la instalé y me voy con mis 20 millones de pesos. De hecho, al día siguiente puedo liquidar mi empresa de software y no pasa nada. Entonces, es interesante porque cuando los contratos versan sobre plazos, generalmente el ingreso se distribuye en ese plazo. Pero en el caso de venta de licencias, el ingreso no se distribuye porque el que vendió la licencia ya percibió el 100% de los beneficios y no tiene que hacer absolutamente nada más. Ahora, si la venta de la licencia me genera a mí la obligación de dar soporte a lo largo de los 20 años, ahí sí voy a distribuir el ingreso por los 20 años. Pero generalmente no es así, sino que se vende por un precio inicial y de ahí en adelante se cobra un valor de mantenimiento o de soporte anual. Ese soporte es un ingreso por prestación de servicios que entra en lo que vamos a ver a continuación. Pero el ingreso por la venta de la licencia, ese se reconoce inmediatamente al inicio. No sé si lo estén haciendo así, John. Si no lo están haciendo así, habría que replantearlo. Perfecto. Sí, él simplemente dice, vendí una licencia. Ya. Si es una licencia, así es por 5 años, 10, 20 o perpetua, ellos dicen, la vendí, ya gané, ya me puedo gastar esa plata. Bueno, oiga, y los demás no venden nada. ¿De qué vivirá la empresa donde trabaja Jessica? Porque si no venden nada, imagínense. Vea, pues esa licencia la usan en juegos nacionales, qué bien. Bueno, entonces vamos con el párrafo 23.13, prestación de servicios. Ya. ¿Qué pasa con los ingresos por prestación de servicios y cuál es la dificultad? Fíjense que en el ingreso por venta de bienes, y al inicio de estas sesiones sobre ingresos les decía que la problemática para reconocer y medir ingresos es el cuándo y el cuánto. Si hablamos de venta de bienes, el cuándo
se resume a una fecha puntual, a un momento puntual. Usted puede decir, por ejemplo, en este caso se reconoce la venta cuando se entrega la mercancía. En este otro caso se reconoce la venta cuando el cliente hace la orden de pedido. En este caso se reconoce la venta cuando al cliente se le avisa que la mercancía está disponible. El momento de reconocer el ingreso se resume a un punto específico en el tiempo. Mientras que los ingresos por prestación de servicios no suelen tener esa característica. ¿Por qué? Porque los servicios, los contratos de prestación de servicios se suelen prestar a lo largo de un periodo en lugar de ser un momento puntual. Sí existen algunos servicios que se prestan en un momento puntual o en un cortísimo periodo de tiempo, por ejemplo un servicio de transporte. Usted aborda un bus y le dice lléveme de Cali a Bogotá y pues va a estar en ese bus 10, 11, 12 horas y ya. Fue un momento, un tiempo muy corto, un lapso muy corto de tiempo. Si usted le compra un tiquete aéreo, le van a prestar un servicio, pero es un servicio que va a durar media hora, una hora, o en un vuelo muy largo, pues va a volar 10 o 12 horas y ya. Si usted llama a alguien para que le arregle un aire acondicionado, pues ya en un día se lo arregla o en 2 días. Ese tipo de servicios cuya ejecución o cuyo plazo es muy corto, y muy corto me refiero, por ejemplo, que sea un servicio que se lo presten en un momento, en un día, en una semana, y a veces hasta servicios que se los prestan a lo largo de un mes, de 3 meses, siguen siendo periodos de tiempo muy cortos. El problema surge o la dificultad surge cuando los ingresos, cuando el contrato se inicia en un periodo y termina en otro periodo. Esos sí son ingresos por prestación de servicios que van a requerir un análisis más largo. Entonces, si usted me dice, profe, yo trabajo en una empresa y nosotros nos dedicamos tenemos unos lavaderos de carros, ¿qué análisis tenemos que hacer sobre prestación de servicio, avance de obra y todo eso? No, ninguno. De hecho, no creo que el 31 de diciembre a las 12 de la noche tengan un carro ahí a medio lavar. Este tema de prestación de servicios requiere un análisis fuerte cuando los servicios se prestan a lo largo de un periodo de tiempo considerable, regularmente que inician en un periodo y terminan en otro. O sea que en principio podríamos decir que un contrato de prestación de servicios que requiere juicio sobre avance de obra por lo menos debería durar 2 meses o más. En muchas empresas que he asesorado han establecido 3 meses. Cualquier contrato que dure menos de 3 meses no se le aplicarán estos requerimientos, y a los que duren más de 3 meses sí, y además que tengan un valor significativo, un valor importante. Bueno, entonces la principal preocupación al reconocer ingresos por servicio es determinar cuándo deben ser reconocidos. Fíjese lo que les acabé de decir. Elías Víez me estaba leyendo la mente cuando escribió esto. La principal problemática es esa. ¿Cuándo reconozco el ingreso? ¿Será que lo reconozco ya al inicio del contrato o al final del contrato, cuando me paguen, cuando me facturen? Fíjese que una discusión interesante siempre ha sido esta. Por ejemplo, supongamos que en diciembre alguno de ustedes me hubiera dicho, profe, yo le quiero pagar de una vez hoy todo el próximo año del conversatorio, pero hágame la factura. Yo le puedo facturar en diciembre, pero el servicio se lo voy a prestar a lo largo del año 2020, no en el año 2019 cuando me pago. ¿Sí puedo facturar anticipado? Claro que sí, los servicios se pueden facturar por anticipado. Lo que no se puede facturar por anticipado son las ventas de bienes, pero la prestación de servicios sí. Entonces yo puedo facturar en diciembre y prestar el servicio en el año siguiente. Ahora, la imputación contable, ¿cuál es? Si yo facturo en diciembre y me pagan pero no he prestado el servicio, tengo que decir que eso es un pasivo. En mi estado financiero va a haber un pasivo que se llama ingresos recibidos por anticipado. Y les voy a hacer esta pregunta a ustedes que son los tributaristas. Para efectos fiscales, ¿tendría que declarar y pagar el impuesto sobre ese ingreso que me pagaron en diciembre pero que lo voy a prestar al año siguiente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dirían?
Recuerde que en diciembre hice la factura, me pagaron, pero voy a prestar el servicio en el año siguiente. Entonces dice Gabriel, no señor, no incluiría ese ingreso en su declaración de renta. ¿Y por qué razón? En aplicación del artículo 28 del Estatuto Tributario. El artículo 28 del Estatuto Tributario, ¿qué le dice? Los mismos ingresos que tenga en su estado de resultados son los ingresos que va a llevar a su declaración de renta, salvo estos 10 casos, y le menciona ahí 10 excepciones. ¿Ok? Y en las 10 excepciones no dice que los ingresos recibidos por anticipado tenga que declararlo y pagar el impuesto. Entonces usted dice pasivo, ingreso recibido por anticipado, y asimismo lo va a llevar a la declaración de renta. Pero usted cobró un IVA en esa factura. Pero entonces el IVA, ¿qué hago? El IVA sí lo paga inmediatamente, porque el IVA se paga en el periodo en el que se recauda. Y además a usted le hicieron retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente, muy sencillo. Usted en la declaración de renta de ese año puede utilizar esa retención en la fuente o la puede guardar para el año siguiente. Porque, por ejemplo, si usted no tuvo más ingresos en el año, solamente ese ingreso anticipado, y va a tener ingreso cero en ese año, pues no va a tener impuesto por pagar, entonces de nada serviría imputar unas retenciones. Entonces las guarda ahí para el año siguiente, eso se puede hacer. En industria y comercio, muy sencillo, el impuesto de industria y comercio se paga con base en el valor de los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Los que tenga por allá contabilizados en sus cuentas de ingresos. Y si usted facturó y llevó a eso un ingreso recibido por anticipado, pues tampoco va a pagar impuesto de industria y comercio. Si se lo quieren cobrar, entonces me llama, yo salgo en su defensa. Yo hoy le defiendo ese caso. Bueno, entonces la discusión que vamos a tener de aquí en adelante es cuándo reconocer ese ingreso por prestación de servicios y por qué valor lo vamos a medir. Porque también, así como hay un proceso de juicio para determinar el momento o la medida en que se reconozca el ingreso, asimismo hay que hacer un juicio para establecer el valor por el cual debe reconocerse el ingreso. El párrafo 23.14 especifica las condiciones que deben cumplirse para que los ingresos de actividades ordinarias generados por prestación de servicios sean reconocidos utilizando el método del porcentaje de terminación, si el resultado de la transacción puede calcularse con precisión. O sea que tendremos que hacer un juicio previo para saber si se puede aplicar o no el método del porcentaje de terminación. Los párrafos 23, 15, 21 y 27 proporcionan guías obligatorias para la aplicación del método de porcentaje de terminación. El párrafo 16 explica cómo se deben reconocer los ingresos de actividades ordinarias generados por la prestación de servicios si el resultado de la transacción no puede calcularse con precisión. ¿Listo? Ok. Let's start it. ¿Qué tal, profe, mi inglés? Cuando el resultado de una transacción, párrafo 23.14, 23.14, cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, o sea que este es el primer juicio que tengo que hacer. Y ojo que, por ejemplo, si usted está en una empresa que presta servicios, sus políticas contables deben decir allí cómo es que ese juicio se va a realizar. O sea que la política no va a decir, cuando pase esto se hace aquello. La política va a decir, la entidad analizará estos y estos elementos para concluir si se debe reconocer o no, o si el resultado del contrato se puede medir fiablemente. ¿Ok? Entonces lo primero que hago es eso. ¿Y cuándo será que puedo medir fiablemente un contrato? Ya vamos para allá. Una entidad, cuando ocurra esto, cuando el resultado del contrato pueda ser estimado fiablemente, entonces reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. ¿Eso qué quiere decir? Que al 31 de diciembre a las 12 de la noche tenemos que hacer un alto en el camino y decir, bueno, yo necesito saber
qué tanto de ese contrato ya ejecuté y qué tanto me falta por ejecutar. Entonces, eso a veces se conoce como el método de porcentaje de terminación. Es medir cuál es el grado de terminación del contrato. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas, ojo, no puede faltar ninguna, todas las siguientes condiciones. Primero, el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. Es decir, usted sabe ya específicamente cuánto va a cobrar por el contrato, así sea en pesos o en alguna otra forma de medición. Por ejemplo, usted diría, vamos a hacer un contrato para, a ver, un caso. Vamos a hacer un contrato para cortar el pasto en una hacienda. Yo soy el que corta el pasto. Y yo puedo decirle, mire, yo le cobro 5 millones de pesos por cortarle todo el pasto. O le puedo decir, yo le cobro 50,000 pesos por metro cuadrado. Entonces mire que en la primera opción le estoy dando un valor global, ya sé que va a cobrar 5 millones de pesos. En la segunda le estoy diciendo voy a cobrarle 50,000 por metro cuadrado. No sé cuánto voy a cobrar al final, pero ya desde hoy establecimos cómo medir ese ingreso. Cualquiera de los dos casos, el ingreso se está pudiendo medir fiablemente. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Literal B. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. O sea, es probable que me paguen. Y alguno dirá, pues si no es probable que le paguen, entonces ¿por qué lo hace? Lo que pasa es que en algunas ocasiones las entidades hacen acuerdos no pensando en que les paguen, sino pensando en obtener otros beneficios. Por ejemplo, yo puedo decir, para ganarme tal contrato, entonces voy a aceptar esta condición. Por ejemplo, a ver, supongamos que tengo un contrato muy grande que me genera 100 millones de pesos diarios, pero entonces para ganarme ese contrato me exigieron que preste unos servicios gratuitos a unas fundaciones. Entonces, cuando yo presto los servicios gratuitos a esas fundaciones, yo no voy a recibir nada como contraprestación. No debería reconocer absolutamente ningún ingreso. Bueno, tercero, literal C. El grado de terminación de la transacción al final de cada periodo o al final del periodo sobre el que se informa puede ser medido con fiabilidad. Muchas veces iniciamos contratos, iniciamos una obra o la prestación de un servicio, llega el 31 de diciembre y la verdad no tenemos ni idea cuánto nos falta para terminar ese contrato. Es prácticamente imposible medir cuál es el avance de la obra. Voy a poner un caso, lo que pasa es que estos casos suelen ser extremos, no es muy común que ocurra. Pero supongamos que hubo un derrumbe en una vía muy importante en Colombia y me contrataron a mí para que remueva toda la tierra del derrumbe. Aunque algunos ingenieros hacen sus cálculos previos y todo, solamente cuando empiezo a mover la tierra me doy cuenta cuánto me voy a demorar, porque cada vez que sacamos una palada de tierra se derrumba otra. Entonces es posible que el 31 de diciembre a medianoche no tengamos ni idea cuánto falta para terminar de ejecutar ese contrato. O qué tal, por ejemplo, que me hayan contratado para hacer una expedición submarina nunca antes realizada, y yo calculo que me voy a demorar un tiempo, pero la verdad no se sabe y el contrato se extiende hasta tanto la misión se complete. Dice por aquí John, en mi experiencia siempre hay un acta de parte del cliente donde se dice cuál es el avance del contrato a la fecha de facturación. Sí, generalmente cuando el grado de avance puede medirse fiablemente, entonces las partes llevan a cabo esa medición con el cliente, con el contralor, con el interventor de obra y el prestador de servicio. Entre todos van, evalúan y se ponen de acuerdo y dicen vamos en el tanto por ciento. Pero sí puede haber algunos casos y lo que la norma quiere es evitar que en esos casos donde hay mucha incertidumbre,
pues allí no se deberían reconocer las ganancias. Básicamente eso es lo que la norma quiere evitar. El literal D me dice: los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla pueden medirse con fiabilidad. Listo, entonces para yo poder decir que voy a reconocer ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios, tengo que cumplir esas 4. Que sepa cuánto voy a cobrar, que tenga una certeza razonable de que sí voy a recibir los beneficios, que pueda medir el grado de terminación y que pueda medir los costos incurridos y por incurrir. ¿Ok? Alguien me decía por estos días, me contaban un caso. Por ejemplo, supongamos que soy un laboratorio, me pagan por investigar y entonces me han pedido que investigue una nueva vacuna contra el coronavirus, pero el contrato es muy sencillo: si encuentro la vacuna me pagan, si no encuentro la vacuna no me pagan. Así de sencillo son esos contratos. Entonces es posible que el 31 de diciembre a las 12 de la noche yo haya trabajado mucho, haya gastado mucha plata, pero no tenga ni la más remota idea si me van a pagar o no, porque no sé, todavía no he encontrado la cura. Entonces, por mucho que haya avanzado y haya hecho estudios, no puedo tener una certeza razonable de que sí me vayan a pagar. Entonces, esa es una prestación de servicios cuyo resultado no puede medirse fiablemente. Por lo tanto, el párrafo 23.16 nos dirá qué hacer. ¿Ok? Bueno, me dirán si dentro de los que están aquí tienen empresas que presten servicio. Es bueno que me vayan contando para hacer los casos. Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán solo cuando sea probable que los beneficios asociados a la transacción fluyan a la entidad. No obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido en los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable, procede a reconocerlo como gasto. O sea que si yo ya reconocí el ingreso y luego me doy cuenta que no me van a pagar, pues entonces lo que hago es deteriorar la cuenta por cobrar en lugar de disminuir el ingreso. Una entidad generalmente es capaz de hacer estimaciones fiables tras acordar lo siguiente: los derechos exigibles por cada uno de los implicados acerca del servicio que las partes han de suministrar, la contraprestación por intercambio y la forma y los pagos de plazo. Generalmente, mire, el 99% de los contratos dice qué tengo que hacer, cuánto me van a pagar y cómo me van a pagar. El 99% de los contratos lo dice. Solamente hay unos pocos contratos en donde estos elementos son inciertos. ¿Ok? Si esos contratos se presentan, pues si esos casos se presentan, habrá que darles un tratamiento especial. Normalmente es también necesario para la entidad disponer de un sistema presupuestario financiero y de un sistema de información que sean efectivos. Oiga, compañeros, yo creo que usted ha escuchado estos casos, ¿cierto? Sobre todo en empresas de construcción, en empresas de ingeniería, que estamos ya en febrero, marzo, abril y están llegando facturas de diciembre, noviembre y octubre. Es que por allá en un pueblito, en el Catatumbo, en una obra que tenemos por allá, compraron 10 ladrillos en una ferretería porque se acabaron los ladrillos y no podían esperar que los mandáramos desde Bogotá. Imagínese usted mandar 10 ladrillos de Bogotá hasta el Catatumbo. Entonces hubo que comprar 10 ladrillos en una ferretería, una libra de puntillas y 2 kilos de alambre, y eso costó 30.000 pesos. La factura se embolató por allá y apenas llegó el año siguiente, como en marzo. Entonces tenemos que tener sistemas de información que sean efectivos, y pues para eso están los contadores, para que diseñen procesos contables efectivos. Ojo, Jessica, que eso no son realmente provisiones. Si compraron 3 ladrillos en el Catatumbo, nosotros en la oficina deberíamos saber que esos ladrillos se compraron. Entonces, por eso una crítica que yo le hago siempre a mis colegas es: usted tiene que sacar un tiempo, tiene que invertir tiempo a pensar en el proceso contable. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Cómo logro obtener la información de una manera más efectiva
procesarla y entregarla también de una manera más efectiva. John dice, pero eso no sería como de la administración, lo del sistema de información. Sí, claro, lo que pasa es que en últimas a usted como contador es el que le van a reclamar. Entonces usted tiene que exigir, mire, si compran un ladrillo allá, tienen que mandar un correo electrónico, tienen que llenar esto, lo otro, pídale factura electrónica al de la ferretería del pueblo. Hay que idear mecanismos para obtener y procesar la información financiera. No quedarnos simplemente allí, como me pasó en una empresa hace poco, que me decían, mire, es que las órdenes de compra siempre vienen mal hechas, las hacen por allá en el área de servicios, vienen mal hechas y a nosotros siempre nos toca arreglarlas. Entonces yo les dije, pues entonces hágala usted. Si no somos capaces de exigirle al que hace la orden de compra que la haga bien hecha, entonces hagámosla nosotros, porque entonces así nos vamos a ahorrar un salario, el de allá o el de acá. Y nombremos un director nacional de órdenes de compra para que las haga bien hechas. Entonces allí es donde el área contable es como esa mamá responsable que empieza a poner orden a todo el mundo. Mire, cuando hagan esto, tienen que mandar este reporte, diligenciar este formato, tienen que hacer esto, lo otro, para que la información pueda fluir. Si no, nosotros vamos a hacer un área totalmente desconectada y todo el mundo va a hacer lo que quiera y al final el área contable tendrá que saltar matojos para hacer estados financieros. Por ejemplo, hacer provisiones y provisiones y provisiones. Eso no debería ser necesario. Algo tan sencillo como esto. Todos tenemos en la casa o en la oficina o en la bodega medidores de energía y medidores de agua. El 31 de diciembre, dígale al vigilante que a las 12 de la noche se asome y tome la lectura del medidor, y seguramente, bueno, yo sé que eso no lo va a hacer usted como contador, pero alguien debería estar encargado de tomar esa lectura y calcular cuál es el costo de la energía y agua consumida hasta ese momento. Y allí ya no estamos hablando de una provisión, ahí estamos hablando de un costo o un gasto real. Ya, o sea, cuando llegue la factura, entonces 100 o 200 pesos para arriba o para abajo es la misma cosa. Eso mismo, mire que la empresa de energía se ideó poner medidores en cada punto de consumo para poder tener una lectura exacta y oportuna. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que analizar cómo funciona la compañía y en qué puntos o en qué procesos deberían generarse documentos o deberían generarse fuentes de información que fluyan hacia el área contable. ¿Listo? Para que no llegue el cierre y estemos atrasados. Yo, Juan David Maya, que un cierre contable debería estar listo mejor el primer día hábil de enero. ¿Por qué? Porque si usted cada que vende hace una factura, cada que paga hace un egreso, cada que cobra hace un recibo de caja, sus cuentas bancarias todos los días tiene acceso a ellas. Entonces, si 100 pesos aparecen en la cuenta bancaria, usted debería contabilizarlos. La nómina se paga y se contabiliza. Entonces el 5 de enero por tardar, pues, o el día de Reyes, dice John Belandia, ya debería estar el cierre. No debería haber 20 personas haciendo conciliaciones durante todo el mes para por allá en febrero o marzo hacer unos estados financieros. Eso ocurre simplemente porque el dueño del proceso contable no ha hecho su trabajo, que es estructurar un modelo de información efectivo. Hace poco hablé con un colega, me encontré con un colega que hacía días no veía, y le dije, ve, ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy trabajando en una empresa, él trabajaba en auditoría, se retiró y le ofrecieron un cargo y él lo aceptó. Entonces me mostró en su celular y él tenía indicadores en tiempo real. De hecho, sí, me lo volvió a mostrar a los 10 minutos y ya había cambiado. Él en su celular podía saber cuánto iban en utilidades hasta ese día y a esa hora, qué desviaciones tenía respecto de los costos presupuestados, respecto de los ingresos presupuestados. ¿Y cómo lograba eso? Pues simplemente analizando el proceso de la compañía, haciendo que la información fluya de manera oportuna, y no solamente el recibir información, sino también el procesarla y entregarla, porque es posible también que toda la información haya llegado, pero nos demoremos semanas y semanas procesándola y cuadrando el balance. Entonces, dice Jessica, eso depende del sistema que manejen, que tengan toda esa herramienta en tiempo real como SAP.
Mira, Jessica, que no necesariamente. Digamos que los ERP como el SAP y todos estos que trabajan pues con bases de datos relacionales funcionan para compañías muy complejas, pero para empresas medianas y pequeñas hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener un ERP. Todo es tema de aprender a volver los procesos eficientes. Incluso una experiencia que me pasó hace poco es que llegué a una empresa donde tienen obviamente su contabilidad, sus módulos y todo. Y a mí me tocó recalcular las depreciaciones desde el año 2013 hasta hoy. ¿Por qué? Porque sencillamente el módulo de activos fijos que llaman estaba descuadrado. Entonces una empresa puede tener todos los módulos que quiera, pero si no los sabe usar, le va a dar lo mismo. Si hay ERP, si hay módulos, pues fabuloso, vamos a tener mejores herramientas. Pero también para empresas medianas, pequeñas, tenemos que desarrollar herramientas para recopilar, procesar y entregar información. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? La entidad revisará y si es necesario modificará las estimaciones del ingreso de actividades ordinarias para recibir a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica necesariamente que el desenlace de la operación de prestación no pueda ser estimado fiablemente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Un ingeniero de calibración celebró un contrato para calibrar la máquina de un fabricante en intervalos de 6 meses durante un plazo de 2 años, que finaliza el 31 de diciembre del año 2. O sea que hicieron un contrato que va por el año, por ejemplo, 2021 y 2022. El 1 de enero del 2021, esta gente no celebró Año Nuevo, el 1 de enero del 21, el fabricante pagó al ingeniero de calibración 10.000. Cada calibración le cuesta al ingeniero aproximadamente 1.000. Entonces, cada 6 meses, el ingeniero va a tener que ir a hacerle la calibración a la máquina. El contrato dura 2 años, quiere decir que en los 2 años va a tener que ir 4 veces en total. Y además el ingeniero sabe exactamente o de una manera muy aproximada cuánto le cuesta a él cada calibración, cuánto se va a gastar en materiales, en transportes, si tiene que llevar un ayudante. Entonces mire que en este caso están dados todas las situaciones para poder concluir que el resultado de la transacción se puede medir fiablemente. ¿Ok? Y pues digamos que la lógica nos diría, bueno, si el contrato es por 10.000 y dura 2 años, entonces voy a poner 5.000 de ingreso en un año, 5.000 de ingreso en el otro. Y además, iríamos un paso más adelante, si tengo que ir cada 6 meses, o sea que voy a ir 4 veces durante los 2 años, entonces los 10.000 los voy a partir en 4. Cada que vaya voy a llevar 2.500 al ingreso y voy a llevar los costos por 1.000. ¿Listo? Esa es la forma como se reconocería el ingreso en este caso. El ingeniero deberá reconocer 2.500 de actividades ordinarias por servicios de calibración cuando realice tales servicios en junio del año 1, diciembre del año 1, junio y diciembre del año 2. Los servicios de calibración se realizan una cantidad determinada de actos. Este elemento es muy interesante. A veces los contratos de prestación de servicios incluyen una cantidad de actuaciones por parte del contratista. Entonces puedo dividir el total del contrato entre la cantidad de actuaciones si es que todas son iguales. Si algunas actuaciones son más complejas que otras, pues a algunas le asignaré un valor más alto que a otras. Por aquí pregunta Jessica, una pregunta, ya que tocamos el tema, aunque es más de impuestos. Como hablamos de facturas de periodos anteriores, si yo contabilizo en enero del 20 una factura de abril del 19, ¿puedo llevar el IVA como descontable? No, absolutamente no. Porque si para usted eso era un costo del año anterior, más de abril del año pasado, supongamos que la factura la mandaron y se embolató, se quedó por allá debajo del escritorio del vigilante y la encontraron hoy. Entonces resulta que la norma fiscal le permite tomar los IVA descontables hasta en los 2 periodos siguientes al periodo en el cual ese IVA fue generado.
Entonces usted dice, si era en abril y mi periodo es bimestral, pues lo podría tomar en mayo, junio o en julio, agosto. Si era en abril y el IVA es cuatrimestral, pues lo podía tomar en el cuatrimestre que terminaba en agosto o en el de diciembre. Ya hoy no. ¿Ok? Las retenciones, pues resulta que si se perdió la factura y usted no hizo las retenciones en su momento, tampoco podrá tomar ese costo como deducción en su declaración de renta. Yo de todas maneras le recomiendo que, aunque no lo pueda tomar como costo en la declaración de renta, liquide la retención y la pague a la DIAN, porque la DIAN la podría sancionar por no haber hecho la retención. O sea que es mejor hacerla de todas maneras. O si no, pues se queda calladita y pasa ahí de agache. ¿Ok? Todos esos problemas se eliminan con el tema de la facturación electrónica. No se rían, por favor. Esa es la idea. Bueno, ejemplo 30. Una entidad brinda servicios de mantenimiento a un tercero a través de un contrato y a un precio establecido de 100.000. Originalmente la entidad calculó los costos totales para este contrato en 60.000. Mire que aquí ya tenemos dos elementos interesantes: el precio, lo que voy a cobrar, y el costo, lo que me voy a tener que gastar para prestar ese servicio. Al final del periodo sobre el que se informa, o sea, al 31 de diciembre, mientras el contrato está en ejecución, la entidad ha incurrido en gastos por 50.000 y espera gastar 15.000 más para completar los servicios de mantenimiento. La entidad determina el grado de realización del contrato con referencia a la proporción que los costos incurridos por el trabajo realizado hasta la fecha supone sobre los costos totales estimados. A ver, ok, ha incurrido en un gasto de 50.000, ¿sí? Y espera incurrir en 15.000 más. Entonces mire que inicialmente había dicho, yo creo que me voy a gastar 60.000 para ejecutar ese contrato, pero al 31 de diciembre dijo, ya me gasté 50 y todavía me falta gastarme 15.000. Ok, o sea que en total me voy a gastar 65.000. Y la entidad determina el grado de realización con referencia a la proporción de los costos incurridos sobre los costos totales. Entonces vamos a hacer este cálculo aquí de una vez para desempolvar nuestro archivo de Excel. Estamos en 2020 0217. Entonces, ¿qué es lo que la entidad debe hacer? La entidad debe decir costo total, no el costo estimado inicialmente, sino el costo ajustado a la fecha de cierre. Aquí nos están aclarando que a la fecha de cierre ya se gastaron 50 y esperan que tengan que gastar otros 15. Entonces el costo total ajustado será de 65. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me escriben inmediatamente. Costo total 65, que es lo que me he gastado hasta ahora, más lo que espero que me toque gastar. Y luego voy a decir cuál ha sido el costo incurrido hasta ahora. Y el costo incurrido son 50. Entonces voy a decir aquí cuál es la proporción del costo incurrido sobre el costo total. Y esto me da el 76.92%. Entonces, esta metodología en este caso es costo incurrido sobre total. ¿Qué dice esa metodología? Que no la hemos leído todavía, ya vamos a leerla ahorita en la norma. Me dice que la entidad le aplicará el porcentaje de costo incurrido, se lo va a aplicar a los ingresos. O sea que voy a decir acá que si el ingreso total es 100.000,
Entonces lo que voy a reconocer ahorita es 100.000 por el 76.92. Va a llevar 76.923 como ingreso al estado de resultados y un costo de prestación de servicio o un costo del proyecto ejecutado por 50.000. ¿Hasta aquí es claro? Ahora la pregunta es, ¿esos 76.000 se tendrán que facturar? Fíjese que la facturación puede ser un acuerdo contractual. Podrían decir, factúrelo todo al inicio, factúrelo todo al final, o vamos facturando por avance de obra. O sea, la factura podría ser total, podría ser parcial, o podría no haber factura hasta el final. ¿Ok? ¿Qué tal, por ejemplo, que el contrato diga, fíjese en esta, no le pago si no termina al 100% y a satisfacción? Ahí yo tendría que analizar la incertidumbre. Tendría que hacer un análisis de si de verdad voy a ser capaz de cumplir con el contrato. Es posible que yo estime el avance de la obra en 76.92, pero que el contrato sea tan difícil de cumplir que yo no pueda tener una certeza razonable de que sí lo vaya a cumplir. Entonces todo eso puede suceder. ¿Ok? Listo. ¿Está claro entonces cómo se soluciona el ejercicio? Perfecto. Entonces, vamos a ver si le digo lo mismo, 76.92%. 76.923. Listo. Párrafo 15. Cuando los servicios se prestan a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias en forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. Entonces, por ejemplo, el de los guardas de seguridad, aquí está. Una empresa de seguridad celebra un contrato para proveer de respuestas armadas a propietarios de viviendas cuando sus sistemas de alarma se activen. El periodo contable de la empresa finaliza el 30 de junio. El 1 de enero un propietario pagó a la empresa 10.000 a cambio de la comisión fija. La empresa está obligada contractualmente a brindar sus servicios de respuesta armada a dicho propietario durante 2 años. Le están pagando 10.000 para que preste servicios de seguridad durante 2 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente divida 10.000 entre 24 y eso es lo que va a llevar como ingreso cada mes. No sabemos cuántas veces el señor va a tocar el timbre y va a tocar ir a atenderlo. Es posible que durante los primeros 23 meses no suene ni una vez la alarma y en el mes 24 la oprima todos los días porque dice, uy, se me va a acabar el contrato y no los he utilizado. Pero la entidad, dado que el servicio se presta con un número no determinado de actuaciones, simplemente toma los 10.000 y los divide en 24. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo acá. 417 por mes, que son 10.000 divididos en 24. Listo, cada semestre 2.500. Los hechos son los mismos que en el ejemplo 29, el del ingeniero de calibración. El 1 de enero del año 1 el fabricante pagó al ingeniero 10.000, cada calibración le cuesta 1.000, pues lo mismo. Una concesionaria de vehículos firma un contrato para realizar el mantenimiento del vehículo nuevo de un cliente durante 3 años. Este es muy interesante cuando se compran vehículos y en el precio de compra está incluido el mantenimiento posterior. Entonces allí, igual creo que un caso de esto lo tendremos que hacer al terminar el tema de los ingresos de servicios. Cuando usted compra, digamos que usted venda carros, somos el vendedor de carros.
Vendemos el carro y le ofrecemos 3 años de mantenimiento gratuito, y en los 3 años de mantenimiento significa que lo voy a tener que atender, por ejemplo, 2 veces al año, o sea, 6 veces. Yo tendré que separar una partecita de lo que el cliente me pagó por el carro. Una partecita tengo que decir que es un ingreso por prestación de servicios, y además es un ingreso recibido por anticipado, y la otra parte será ingreso por venta del carro. Entonces vaya pensando en ese asunto. Ya luego, terminando este tema de prestación de servicios, haremos un ejercicio. Ok, entonces el 1 de enero del 1 un cliente pagó al concesionario 10.000. La experiencia demuestra que para el concesionario el costo del mantenimiento de vehículos nuevos del modelo que posee el cliente es en promedio 1.000 para el primer año, 1.000 durante el segundo y 3.000 en el tercero, o sea, en total 5.000. Entonces fíjese que aquí no tomaron los 10.000 divididos entre 24 meses. Aquí tendremos que decir, bueno, 1.000, los costos totales van a ser 5.000, de los cuales 1.000, que es el 20%, va a ser en el primer año, 20% en el segundo y 60% en el tercero. En esa misma medida deberíamos contabilizar los ingresos. Gabriel, en este ejemplo vamos a hacer, este también es un ejemplo de costo incurrido sobre total. Podemos hacer, es la misma metodología. Entonces vamos para allá. Ejemplo 33. ¿Qué se hicieron aquí? Listo, entonces aquí vamos a decir cuál es el costo total, y entonces vamos a decir que en el año 1, 2 y 3 vamos a incurrir en 1.000, 1.000 y 3.000. Para un total de costos de 5.000. Entonces luego vamos a decir cuál es el porcentaje de costo incurrido sobre total. Entonces vamos a decir que para el primer año vamos a incurrir en 1.000 sobre 5.000, que es el costo total. Esto nos va a dar 20%. Para el segundo año otro 20%, y para el tercer año 60%. Vamos a decir porcentaje de costo acumulado. Siempre me gusta hacer el acumulado. 20% a este corte. Ole, otra vez le dio al perrito por ladrar. 40% a este corte. Y 100% al tercer corte. ¿Sí? Entonces fíjense que siempre debemos hacer tablitas como esta. Al cierre de cada año, qué porcentaje de costo hemos incurrido. Al cierre del segundo, cuál fue el porcentaje del año y cuál fue el acumulado. Y en el último año pues se espera que lleguemos al 100%. Ahora, si esa es la tabla de los costos, pues entonces ¿cuál es la tabla del ingreso? El ingreso por el año y el ingreso acumulado. Entonces el ingreso total van a ser 10.000, que es lo que le estoy cobrando al cliente. Entonces al cierre del primer año voy a reconocer 10.000 por el 20%, y ese va a ser el ingreso del año. El ingreso del segundo año va a ser 10.000 por 20% nuevamente, y al tercer año va a ser 10.000 por 60%. Y aquí los puedo ir acumulando para saber qué tanto ingreso he reconocido de cada uno de los contratos. ¿Es claro el ejemplo o tienes alguna duda, Gabriel?
Ok. Básicamente es eso, es medir cuál es el porcentaje de costo incurrido sobre total, y en ese mismo porcentaje voy reconociendo los ingresos. Y todo esto que tenga en costo, que generalmente, usualmente se va reconociendo como un inventario de proyectos en curso, me lo llevo a resultados en el mismo momento en que reconozca el ingreso. El costo incurrido es el real, sí señor. Ese es el costo real. Incluso aquí, suponga, estoy al inicio del contrato y apenas estoy haciendo la tablita proyectada, imagínense. Pero qué tal, por ejemplo, que en el año 1 realmente me haya gastado 900 y estimo que me gastaré en el año 2 y 3 1000 y 3000, o sea que el costo total van a ser 4900. Mira cómo cambia la estimación. Si al cierre del año ya me gasté 1100 y las estimaciones para los otros años siguen iguales, pues también aquí va a haber un cambio. Entonces este costo incurrido es el costo real en que he incurrido hasta el cierre del año, del periodo que estoy informando. Allí tiene que tener en cuenta lo siguiente, y ojo que estas son las cosas que no dicen las NIF, sino que las dice el profe Maya, porque ya está curtido de estudiar esto y aplicarlo. Ojo, supongamos que usted tiene un contrato de construcción, ya vamos a estudiar también en las próximas sesiones lo que son contratos de construcción que usan la misma metodología. Esta misma metodología que estamos usando aquí se usa para contratos de construcción. Entonces supongamos que a usted lo contrataron para construir un muro. Usted va a construir el muro de Trump y entonces usted se compró 200 millones de pesos de pura arena, 200 millones de pesos en arena. Entonces le pregunto, si usted compró 200 millones de pesos en arena, ¿eso será un costo incurrido? Pregunto. ¿Compró usted 200 millones de pesos en arena? ¿Eso ya es un costo incurrido? Y además se compró otros 200 millones de pesos en cemento. ¿Será que eso ya es un costo incurrido? Entonces, ojo. Hasta ahí usted lo que tiene es un inventario. Dice Jessica y dice Gabriel, inventario, están en lo cierto. Hasta ahí es inventario. Usted no ha incurrido en costos. Usted compró el inventario y compró la arena y compró el cemento. Cuando usted revuelva la arena con el cemento, ahí sí va a decir que tiene costo incurrido. Mientras tanto, es un inventario de materiales. Usted compró 100 millones en arena y 100 millones en cemento, es inventario de materiales. Cuando usted revuelva la arena con el cemento y le echa agua, ya para fundir, ahí se convierte en costo incurrido. Porque entonces, ¿qué pasa? Supongamos que a usted lo contratan para construir el muro de Trump, los materiales le van a costar 500 millones de pesos. Y entonces usted los compra el primer día porque usted tiene mucha plata y dice, yo quiero comprar eso de una vez. Entonces, ¿será que su costo se volvió 100%? No señor. Hasta ahí usted solamente tiene un inventario. En el momento que revuelva la arena con el cemento y la funda ahí para empezar a construir el muro, en ese momento ya se vuelve costo incurrido. O sea, materiales realmente utilizados en la obra, mano de obra realmente utilizada. ¿Ok? Eso será costo incurrido. Entonces, ojo que, mire que ese detalle no es tan claro encontrarlo en la norma. No es tan claro. Uno lo va encontrando a medida que aplica esto. Porque entonces, imagínese, si usted compra todo el primer día ya tiene 100% de costo incurrido. No es así. Y además, como usted le pueden facturar servicios anticipados, usted llamó pues al contratista de mano de obra y le dijo, factúreme todo que le voy a pagar es ya. Pues se le va el costo incurrido al 100%, cuando no es así. Bueno, volvamos por aquí. Entonces dice así: dos empresas de investigación
A y B compiten en la creación de un compuesto para un laboratorio farmacéutico. De acuerdo con los acuerdos contractuales, A y B intentarán crear el compuesto en forma simultánea. El fabricante pagará 1 millón a la empresa de investigación que le entregue primero un compuesto completo que reúna las especificaciones preestablecidas. La otra empresa de investigación no recibirá nada, pobrecita. Cuando el laboratorio farmacéutico aceptó el compuesto creado por A, la empresa B abandonó el trabajo desarrollado hasta ese momento. Mire qué interesante caso. No es lo usual, o sea, no hay muchas empresas que se dediquen a esto, pero suele suceder en empresas de investigación. Entonces, ambas empresas, la A y la B, tienen una alta incertidumbre acerca de recibir realmente algún tipo de beneficio económico por el trabajo que están haciendo. Entonces, la presentación del compuesto creado según las especificaciones establecidas antes que la empresa competidora representa una acción específica que es más significativa que cualquier otra. Por consiguiente, las empresas de investigación postergarán el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el laboratorio farmacéutico acepte el compuesto. Una vez que el laboratorio acepte el compuesto, la entidad reconocerá 1 millón en ingresos de actividades ordinarias y B no registrará nada, nadita, nada. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Las dos empresas van a empezar a incurrir en costos. Las dos empresas van a empezar a investigar, a gastar dinero, recursos. Pues déjeme decirle que este dinero y esos recursos que van gastando tienen que llevarlo inmediatamente al estado de resultados. No, es que yo voy a llevar eso a un inventario de investigación y tal, y que cuando me gane el millón, nada de eso, porque es que usted no sabe si se lo va a ganar. Como eso es tan incierto, entonces no puede aplicar el modelo de reconocimiento que estuvimos estudiando, en el caso del costo incurrido sobre el total y ningún otro. Como usted tiene una alta incertidumbre, usted no sabe si realmente se va a ganar eso o no, todos los costos que vaya incurriendo tienen que ir directamente al estado de resultados. Y ya cuando alguno de los dos presente el producto y sea aceptado, ese podrá reconocer el ingreso. Bueno, escriban, pregunten, que por ahí veo que están escribiendo. Si es en Colombia y lo tiene amarrado, pues no sé, pero por ejemplo, si es 31 de diciembre y usted tiene el contrato amarrado, imagínese usted haciendo una revelación que diga: se reconocen los ingresos de actividades ordinarias en contravía de lo que dicen las normas, porque ya pagamos los respectivos sobornos, los cuales fueron contabilizados como costos del proyecto. No creo que alguno se atreva a tanto, ¿cierto? Ok. Bueno, al menos ladrón pero sincero, ladrón pero sincero. Párrafo 16. Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. ¿Listo? Entonces fíjese que en el caso que les acabo de mencionar, al 31 de diciembre yo ya he avanzado en algo en la investigación, pero todavía no puedo estar seguro si recibiré o no recibiré algún monto de dinero por eso. Como tengo 0 de probabilidad de recibir algo todavía, entonces no voy a reconocer absolutamente ningún ingreso. ¿Ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el acuerdo dijera: al que presente el compuesto químico o el compuesto adecuado y sea recibido a satisfacción, le voy a dar 1 millón y al otro le voy a dar 100.000? Bueno, entonces ahí yo ya sé que gane o pierda voy a recibir 100.000. Si mis costos incurridos van en 50.000, voy a reconocer esos costos en resultados y un ingreso también por 50.000. ¿Listo? Ok. Bueno, a menudo durante las primeras etapas de una transacción el resultado no puede calcularse con precisión. No obstante, puede ser probable que la entidad recupere los costos incurridos en la operación.
En tal caso, se reconocerán los ingresos de actividades ordinarias solo en la cuantía de los costos incurridos que se espere recuperar. Dado que el desenlace de la transacción no puede estimarse fiablemente, no se reconocerá ganancia. Ojo con este punto. Por eso la norma me dice reconocerá ingresos en la medida en que espere recuperar costos. O sea que el ingreso y el costo del proyecto van a ser iguales, no se generarán ganancias. Bueno, vienen unos ejemplos de transacciones por servicios que no pueden calcularse con precisión. Una firma de abogados es contratada para representar a un grupo de ex empleados de una demanda colectiva contra una compañía minera. La firma de abogados recibirá honorarios por los servicios legales provistos, equivalentes al 20% del total de la reparación por daños asignada por el tribunal o por otro acuerdo extrajudicial. Si se pierde el juicio, la firma no recibirá nada, nadita, nada. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Si somos los contadores de esta firma de abogados, les vamos a decir, señores abogados, todo lo que ustedes se gasten en este proceso tiene que ir a resultados. No es que me lo va a capitalizar, que un inventario, nada de eso, ¿ok? Es que yo tengo una cuenta que se llama proyectos en bajo. Nada de eso puede existir acá. ¿Listo? Todo lo que se vaya gastando al estado de resultados. El día que llegue este 20%, ese día hacemos fiesta, ¿sí? Ingreso total 20%. Y seguramente ya no habrá más costos ahí ni gastos. Ok. El resultado del juicio no puede calcularse con precisión. ¿Y qué tal que ellos digan, no, nosotros estamos 90% seguros de que ganamos? ¿Quién dice? ¿Usted, señor abogado? No puedo hacer caso a su estimación porque aquí el que decide es un juez. En muchas ocasiones ese 10% es suficiente para que el juez falle en contra. Ok, los hechos son los mismos que el ejemplo 35 de los abogados. No obstante, en este ejemplo, independiente del resultado del juicio, la firma de abogados recibirá una remuneración según el tiempo que haya dedicado a seguir el caso. Es decir, una cantidad de horas dedicadas a $100 la hora. En el periodo actual sobre el que se informa, la firma de abogados dedicó 120 horas a la causa. Ese es distinto. Porque ahí sí usted va a decir, me van a pagar $100 por estas 120 horas, pues entonces me van a pagar $12,000. Ok. Ahí sí vamos a proceder. Dos empresas de consultoría compiten por asesorar a una empresa de juegos de azar en una licitación para obtener una licencia de casino que otorgará el gobierno X durante un difícil proceso de licitación. Según los acuerdos contractuales, A y B prepararán diferentes propuestas de licitación para que la empresa de juegos de azar las analice. La empresa de juegos de azar elegirá una de las propuestas desarrolladas por A o B para presentarla como su propuesta durante el difícil proceso. La empresa de consultoría cuya propuesta sea elegida para ser presentada por la empresa de juegos de azar ante el gobierno recibirá una comisión por sus servicios según una tarifa por hora predeterminada. La empresa de consultoría que no sea elegida no recibirá nada. Interesante también. Las empresas de consultoría suelen facturar a sus clientes según una tarifa por hora que debe pagarse independientemente de si los clientes aplican o no a su asesoramiento. La empresa de juegos de suerte y azar selecciona la propuesta de A y la presenta al gobierno X durante el proceso de licitación. Entonces, sin leer la respuesta les voy a decir, la empresa de consultoría A y la B también, todo lo que gasten haciendo la propuesta, honorarios, salarios, lo que sea, tienen que llevarlo a resultados. Cuando la empresa de juegos de suerte y azar escoja uno de los dos, el escogido o el elegido podrá reconocer un ingreso. De resto no podrán reconocer nada, nadita, nada. Vamos a ver qué dice aquí. Cuando la selección de una de las propuestas de licitación por parte de la empresa de juegos de azar no puede calcularse con precisión, claro, no sabemos qué van a elegir, las empresas de consultoría no pueden reconocer ningún ingreso de actividades ordinarias, dado que los gastos reconocidos no son recuperables.
Cuando el resultado de la selección pueda calcularse con precisión, la empresa de consultoría cuya propuesta se espera que sea seleccionada debe reconocer ingresos de actividades ordinarias según método de porcentaje de determinación, y la otra deberá seguir postergando el reconocimiento de ingresos. Ojo, si usted es el contador de la empresa de consultoría y yo soy su auditor externo, yo le diría, aunque la norma, aunque este ejemplo lo diga, yo no le acepto que me lleve eso al ingreso. Porque usted, ¿cómo va a saber que su propuesta es mejor que la del otro? Eso no lo sabemos. ¿Cómo va a saber usted que su propuesta va a ser elegida por encima de la del otro? Es más, si quiere reconocer ingresos, tendría que ser capaz de demostrarme que hay una alta probabilidad de que su propuesta sea elegida por encima de la del otro. Imagina este comentario. En este caso, el resultado de la transacción podrá calcularse con suficiente precisión solo cuando la empresa de juegos de azar anuncie cuál ha sido la propuesta seleccionada. Es decir, cuando la empresa elija la propuesta. ¿Sí? No hay nada que hacer hasta tanto sea dado a conocer ese resultado. A ver qué me estaban escribiendo por aquí. Listo. Lo echan por falta de confianza. Oiga. Bueno, entonces hasta aquí el tema de los contratos por prestación de servicios. Entonces siempre tendré que mirar el porcentaje de terminación o el grado de avance que haya tenido sobre el contrato. Y eso aplica para todos los contratos de servicios. Pero si mis contratos de servicios tienen una duración corta, un periodo de duración muy corto, yo no tengo que hacer nada de esto. Por ejemplo, caso típico, un colegio. El colegio cobra la matrícula y el colegio cobra una pensión mensual. Aunque el colegio se dedica a prestar servicios educativos, pues realmente es un tema muy sencillo. Como la matrícula es una vez al año, entonces la matrícula divídala en 12 y listo, sale. Como la pensión se paga cada mes, entonces es muy sencillo, cada mes reconoce ese monto como ingreso. Ahora, si por ejemplo los colegios suelen recaudar 10 meses de pensión por cada año lectivo, ¿qué pasa los otros 2 meses? Si el colegio trabaja los 12 meses completos, pero solamente cobra 10 pensiones, entonces lo que cobre en los 10 meses debe distribuirlo entre los 12 meses que trabaja, porque si no le quedarían 2 meses con costos pero sin ingresos. Si el colegio sale a vacaciones y al mismo tiempo saca vacaciones a todo su personal, de tal manera que el colegio solamente opere 10 meses y cobre 10 meses de pensión, entonces no hay problema en que cada mes reconozca el valor de las pensiones como ingreso. Todo eso habrá que mirarlo. Algunos me decían, profe, es que nosotros trabajamos en una universidad, entonces cuando el estudiante se matricula reconocemos un ingreso recibido por anticipado y una cuenta por cobrar al estudiante. Bueno, pues la verdad es que tenemos que hacernos esta pregunta. Si yo me matriculo a la universidad, ¿realmente le debo plata a la universidad? Y la respuesta es no. Yo le deberé plata en la medida en que realmente me den las clases y todo y avance la prestación del servicio. Entonces allí lo mejor es ir reconociendo el ingreso a medida que va pasando el tiempo y se van agotando las horas contratadas. También puede ocurrir, además, si yo lo hago así, de reconocer el ingreso inicialmente, así sea como un ingreso anticipado, y una cuenta por cobrarle a un estudiante que realmente no me debe, voy a estar sobreestimando mis activos y también sobreestimando mis pasivos. Voy a presentar unos estados financieros que no muestran realmente lo que sucede. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta allí? Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar un poco acerca de contratos de construcción. Bueno, pero antes de eso, este paréntesis. ¿Qué pasa con los contratos de prestación de servicio cuyo plazo es corto
o se ejecutan en un corto periodo de tiempo. Realmente no hay una norma para ellos, simplemente le aplicamos los principios del marco conceptual. Por ejemplo, si mi negocio es prestar servicios de transporte, entonces es muy sencillo. Tendré que establecer, de acuerdo con el análisis del marco conceptual, si mi ingreso se realiza cuando yo cargo o cuando yo descargo, ¿sí? Cuando llego al punto de despacho o cuando llego al punto de destino. Y entonces con base en eso voy a reconocer los ingresos. La mayoría va a decir, cuando llegue al punto de destino ya cumplió con el servicio y allí es que tiene derecho a cobrar, entonces allí se reconoce el ingreso. No hay que hacer nada de esto del porcentaje de avance. Imagine usted llamando el 31 de diciembre a las 12 de la noche a todos los conductores preguntándoles, ¿usted dónde está? ¿Ya cargó? Es que el carro es de 10 toneladas y han cargado 5. No, eso no es irrelevante. Son contratos que se ejecutan en un cortísimo periodo de tiempo. Entonces simplemente usted puede decir, cuando descarguen el camión, reconozco el ingreso. Muy bien. Contratos de construcción. Hablemos un poco sobre contratos de construcción. Un contrato de construcción es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o conjunto de activos. Ojo, específicamente negociado para fabricar un activo o un conjunto de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que desde antes de fabricar el activo o el conjunto de activos, el fabricante y el cliente se sentaron y se pusieron de acuerdo acerca de las características que va a tener el activo que se construye. Si yo empiezo a construir y después es que consigo al cliente para venderle lo que construí, ese no es un contrato de construcción. Entonces, la mayoría de constructoras no tienen que aplicar los requerimientos de contratos de construcción. Solamente para aquellos contratos en los cuales previamente se sentaron con el cliente a analizar qué es lo que van a construir. ¿Listo? Y ojo, construcción hace referencia no solamente a activos inmuebles, a bienes inmuebles. Construcción hace referencia también a bienes muebles. Usted puede hacer un contrato de construcción sobre una máquina, sobre un vehículo, sobre un mobiliario, ¿sí? Sobre la dotación de una fábrica. Incluso los que les gusta ver estos canales de Discovery hay uno que se llama Turbo, creo que sí, Turbo. Entonces presentan unos sitios donde usted lleva un carro viejo y se lo restauran, ¿cierto? Lo convierten en un carro nuevo. Según ellos, en una semana, dicen allí. Bueno, realmente yo hablé con mi mecánico y él me dijo, sí, en efecto ellos lo organizan, lo arreglan en una semana, pero tienen un equipo de casi 200 personas trabajando en un solo vehículo. Ahí fue cuando entendí. Los que no graban para programas de televisión se demoran alrededor de un año haciendo una restauración como esa. Entonces mire que eso se convierte en un proyecto para la construcción de un activo. Bien, entonces si tengo un taller de esos donde contrato con un cliente un trabajo que se va a hacer a lo largo de un año para un activo en particular, es posible que tenga que cumplir con estos requerimientos. ¿Ok? Bien, en tema de contratos de construcción, de una vez les voy a dar algunas pautas. Y es que básicamente estas empresas van a utilizar las mismas metodologías de medición del ingreso, que son costo incurrido sobre total, inspección de los trabajos realizados y estimación del avance de la obra. Lo mismo que para prestación de servicios. De hecho, aquí debajo de este subtítulo es donde se explican las metodologías. ¿Ok? ¿Qué tiene de adicional si un contrato se clasifica como contrato de construcción? Que tendremos que hacer unas revelaciones adicionales. Casi que nos tocará llevar una contabilidad por cada contrato para poder hacer unas revelaciones adicionales que nos pide la norma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un contrato de construcción es uno que es específicamente negociado para la construcción de un activo o de un conjunto de activos. Si es un conjunto de activos, pues tienen que estar íntimamente relacionados entre sí.
Tienen que ser activos que el uno no funcione sin el otro, o son interdependientes en términos de diseño, tecnología, función, o bien en relación con su último destino o utilización. Hace pocos días estuve en la caja de compensación con Fenalco Tolima y ellos están construyendo un parque de recreación. Entonces el parque de recreación tiene unas canchas, tiene unas piscinas, toboganes, parqueaderos, tiene un río artificial. Entonces si contratan a una sola entidad para construir todo el parque, la entidad va a tener que aplicar la norma de contratos de construcción y va a tener que analizar si todo el parque de recreación es un solo contrato o si cada parte del centro de recreación es un contrato distinto. Y con base en ese juicio también diseñará un modelo contable para la contabilización de ese contrato de construcción del parque de recreación. ¿Listo? Generalmente los contratos de construcción se establecen por un periodo superior a un año. Aquí nos dan una pauta interesante. ¿Por qué? Porque si yo arranco a construir en enero y termino a construir en noviembre, pues eso está dentro del periodo. ¿Qué me voy a poner a hacer avances de obra para eso? El problema viene cuando arranco en octubre y en diciembre pues llevo apenas una parte. Ahí sí tendré que hacer avances de obra. Es posible que contratos de menor duración también entren en esta definición. La primera empresa que yo asesoré que nos tocó aplicar contratos de construcción fue una empresa de ingeniería y allí simplemente después de debatir un poco sobre esto dijeron, bueno, vamos a aplicarle la norma de contratos de construcción a contratos cuya ejecución sea de 3 meses o más y cuyo valor sea de 50 millones o más. Si es un contrato de 100 millones pero se ejecuta en 2 meses, no le vamos a hacer medición de avance de obra. Si es un contrato que dura un año pero su cuantía es de 30 millones, tampoco le vamos a hacer medición de avance de obra. Esa es una decisión que toma la gerencia después de hacer el análisis de la duración del contrato y del valor del contrato.